Muy buenas noches, amigos de Innovación, Emprendedores y Pymes. Estamos en su programa de todos los martes. Es martes de innovación. Y bueno, pues como es costumbre, un invitado muy especial por el tema que vamos a tratar y sobre todo pensando en que pueda serles de mucha utilidad. Ha causado bastante impresión en las redes sociales. Muchos de mis seguidores me han preguntado qué significa el tema, pues ya nos lo dirá aquí mi invitado. Y bueno, pues a raíz de que cumplimos 2 años en nuestro aniversario en esta televisora, pues el tema de innovación debe ser latente, debe estar en todas nuestras transmisiones y con mucho más razón en esta, que hablamos de innovación. Entonces, como es costumbre, me voy a permitir dar una breve semblanza de mi invitado, que es el maestro Alejandro Arriaga San Román, y debo decir que es MBA por parte del ITAM y licenciado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Iberoamericana. Correcto, sí. Docente en la universidad también, a nivel licenciatura, maestría y diplomados. Cuenta con más de 20 años de experiencia como empresario y consultor en temas de planeación estratégica, administración de negocios e implementación de tecnologías de información en sectores público y privado, atendiendo a clientes de la talla de GNP, AT&T, Pemex, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Johnson & Johnson y Reddit, o Reddit, ¿no? Reddit, que la acaban de adquirir. Y bueno, pues también muchas otras micro, pequeñas y medianas empresas que seguramente son las que más tienes, pues este país está lleno de pymes, más del 97% de las empresas son de ese tamaño, pero también atiendes ONGs, ¿no? O lo hiciste en algún tiempo, ¿no? Sí. Como Lazos y Crystal House, ¿no? Excelentes organizaciones, por cierto. Pues ya nos platicarás o nos dirás al último tus datos, la empresa, claro, dónde ubicarlos y demás, pero pues hoy vamos a hablar del valor de negocio. ¿Qué significa eso? Y pues la verdad el tema, quizás por el ángulo, ¿no? Que se quiera ver, tendría muchas acepciones a lo mejor, ¿no? Porque si te vas a dedicar, por ejemplo, a vender tu empresa, entonces el significado del valor de negocio es uno. Si vas a vender la imagen de la empresa, el valor de negocio es otra cosa. Prefiero que tú nos digas desde qué ángulo lo vamos a abordar para entenderlo bien. Quizás tenga que ver más por el lado de cómo darle valor a la empresa, si hace negocios o no hace negocios y para quién, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? Tanto para el que vende como para el que compra. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito, a lo mejor, de lo que es digamos, las 3 palabras juntas, qué significan, y para que entremos de lleno al tema? ¿Qué te parece, Alejandro? Y bienvenido al programa. Muchas gracias, Marco. Muy bien, pues mira, yo considero que cualquier empresa por sí misma tiene un valor. Hay unas que tienen mayor valor o menor valor. Claro. Alguna vez en una clase en la escuela, un profesor nos decía, ¿por qué las empresas valen? Y él comentaba algo que me parece muy acertado, que dice que las empresas valen por su capacidad de hacer negocios. Es decir, ¿qué es esto, no? Es un tema de penetración de mercado, de posicionamiento de mercado, de vender más. Y bueno, como bien lo decías tú, son una serie de elementos que envuelven este concepto de valor de negocio. Pero yo pienso que, desde mi punto de vista, cada empresa debe ser vista como una entidad aparte del empresario, sí, del empresario mismo. Es como bien sabemos, una persona jurídica, ¿no? En la medida que tú permitas o tú provoques que esa persona adquiera su propio valor,
va a ser menos dependiente de uno, y entonces vas a estar creando algo que puede llegar a crecer en algún sentido. Eso por sí mismo favorece a todo mundo, favorece a la empresa, al empresario, a las personas que trabajan en la empresa y evidentemente al cliente, a la sociedad. Eso, desde mi punto de vista, es crear riqueza. La riqueza, hoy en día todos sabemos que el problema no es que no existe, es que está mal distribuida o no está distribuida. Exacto. Y entonces, en la medida que creemos empresas de mayor valor, esa riqueza puede estar mejor distribuida. Ese es mi concepto. O sea, en la medida que una pequeña o mediana empresa incremente su valor de empresa, entonces está provocando que esa misma riqueza se distribuya acá mejor. Y en ese sentido creo que podríamos generar o formar una sociedad, una mejor sociedad, ¿no? Evidentemente todo el mundo pensamos que el valor de negocio es en cuánto me la podrían comprar si yo la quisiera vender. Pero a ciencia cierta, el valor no se lo das tú, se lo da el mercado. Y como decía de mi profesor, en función de la capacidad que tengas de hacer negocios, es decir, que cada vez más el cliente, un segmento de cliente o un grupo o varios segmentos de cliente puedan tener mayor interés en adquirir tu producto, tu servicio, o tener una relación con esa empresa. No necesariamente de compra-venta, que eso por sí mismo te puede hacer crecer. Hoy en día, he estado leyendo estoy por terminar un libro buenísimo, que no sé si puedo decir el autor y el nombre. Adelante, mientras sea difusión. Que yo de verdad lo recomiendo muchísimo. Se llama La tiranía de las ideas, de Juan Miguel Zunzunegui. No tengo el gusto de conocerlo, pero me encantó porque él habla del concepto del valor que pueden tener las ideas en contraparte contra el valor que pueden tener los recursos. Y él pone un ejemplo muy interesante en donde habla te lleva desde la conquista o desde la Edad Media, en donde los españoles, a la hora que llegan a conquistar a México, pues lo que hacen es, digamos, hacerse de todo el oro y toda la plata que pudieron, ¿no? Y como que se engolosinaron, se volvieron tan dependientes de ese recurso que no crearon nuevas ideas. El autor dice que trajeron su estado de vida que tenían en la España, dirigido por el Papa y por el Rey, a la Nueva España. No así sucedió en Norteamérica, que llegaron por sí mismos los protestantes, que protestaban sobre todo lo que imponía el Papa y los reyes católicos, y ellos no tenían tantos recursos, y que crearon ideas. Es un país de ideas, de nuevas ideas, y eso es lo que hace diferente a una empresa, a una nación, las ideas, lo que tú tengas, y por eso mismo puedes hacer que valga tu negocio. Y eso puede explicar mucho quizás el estigma que traemos, ¿no? De ser mexicanos y de estar tan cerca de los Estados Unidos, que sí, mucho se ha dicho sobre el tema, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que sería un parteaguas cambiar nuestra forma de pensar y ya no sentirnos ni agredidos, ni humillados, ni nada de este tipo de cosas porque los gringos nos robaron Texas, y eso ya pasó. Hay que ver hacia adelante, ¿no? Superemos eso. Sí, y creemos ideas, ¿no? El valor es un concepto, o sea, y es un ideal. La nación es un concepto, ¿no? Yo creo que por eso me encantó el tema, y es muy interesante lo que estás diciendo, porque entonces estás tomando el ángulo que le debemos dar al concepto de valor, ¿no? Porque digo, aquí hemos hablado mucho del tema de innovación, pero hablamos mucho de todo lo que hay alrededor, ¿no?
y hablamos, por ejemplo, de la creatividad, ¿no? Y lejos de pensar que algunos nos sentimos menos, otros nos sentimos más, que por qué estamos tan cerca de acá, que por qué estamos tan lejos de allá. En México, yo estoy seguro y lo he vivido, creo que tenemos los mismos años atendiendo empresas, y me doy cuenta que somos muy creativos. En México tenemos dosis de creatividad impresionantes, pero lo he dicho aquí, o sea, para poder dejar de ser creativos y ser innovadores, nada más hace falta una cosa: que pongas en práctica lo que estás pensando. Claro, sí. Que lo lleves a la acción y que lo que obtengas le sirva a alguien. En ese momento estás innovando. Efectivamente. Y eso no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero no siempre, con desarrollo tecnológico y con otras cosas que van aparejadas en otras áreas. Claro. Somos innovadores hasta nosotros mismos, ¿no? Eso lo he dicho aquí también. Claro. Innovamos todos los días. Innovamos cuando estamos acostumbrados a hacer algo y de repente pensamos que lo podemos hacer diferente y lo cambiamos. Cuando ya lo hacemos, estamos innovando. Ya, así es. Y la innovación, como lo han dicho también muchos expertos, no está ligado necesariamente a un producto o a un servicio, está ligado a una metodología, a una organización, a una forma de hacer las cosas, de hacer negocios. Entonces, la innovación está presente en muchos lados. Claro, y yo creo que este tema, como tú bien dices, que los mexicanos somos creativos, eso no es, desde mi punto de vista, no es exclusivo del mexicano. Ah, no, claro. Es el ser humano. Es el ser humano, ¿no? La gran diferencia, como bien dices, es quién lo ejecuta. Y yo pienso que ese tema de llevarlo a ejecutar tiene que ver con un factor que se llama miedo. O sea, el miedo puede llegar a ser tu mejor aliado o tu peor pesadilla, tu mayor limitante, ¿no? Y pienso, y de verdad, todo este tema de la tecnología tiene que ver intrínsecamente con lo que es el ser humano. El tema del miedo, uno vence el miedo con amor. O sea, en la medida en que tú generes una empresa que genera valor, está asociada directamente con el amor, porque el amor es energía que le vas a dar a esa empresa. Si vas con miedo, como decía un amigo, Saúl, que le mando un saludo, a ver si me está viendo, él tiene una frase muy, muy interesante que me gusta mucho, dice: haces las cosas pensando en cómo no perder o en ganar. Eso es una concepción completamente diferente de cómo vas a ejecutar. No, mejor me cuido acá, porque si no, quién sabe qué sucede, ¿no? En lugar de pensar los cómo sí, no los cómo no, ¿no? Y ahí radica el tema del miedo. Si tú logras administrar mejor ese miedo, entonces podrás tener mejores ideas, tener una visión un poco más abierta, más profunda, que te va a permitir llegar más lejos y crear ese concepto de riqueza que estábamos hablando, ¿no? En nuestro bendito país debemos de pensar mucho este tema de que el presidente va a resolver cualquier cosa por nosotros. Yo creo que ya debemos dar ese brinco. Definitivamente tendrán su forma de ser, harán lo que cada quien en su trinchera, pero uno por sí mismo debe de provocar algo en beneficio tuyo, de tu equipo de trabajo, de tu empresa y de la sociedad. Que dicho sea de paso, ¿no? Ese es otro elemento. El otro elemento es que muchas veces yo pienso que los seres humanos, las sociedades, son como un cuerpo humano, ¿no? Lleno de células. Cada célula está viva, está muerta, se enferma, no se enferma. Los seres humanos somos lo mismo, nada más que en un planeta, ¿no? Y si tú observas, así son las galaxias, así es la estructura molecular, lo que tú me digas. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a cómo realmente colaborar
y hacer equipos de tal manera que tú tengas un talento, yo tengo otro talento, fulanito tiene otro talento, y en función de eso, una idea la podamos llevar a cabo, ¿no? De manera integral, ¿no? En este libro que te platicaba, tiene otro... Y creo que estás definiendo lo que es una empresa realmente, ¿no? Claro, hoy en día se ve más que en lugar de tener empleados, tengas asociados, ¿no? Y hagas una red de asociados que te permita lograr algo. Así es. Pues, ¿por qué no? O sea, así se arman las sociedades, ¿no? Te comentaba este tema del libro, ya se me fue lo que te iba a comentar, pero bueno, el punto está que definitivamente en el momento en que aprendamos a colaborar entre nosotros y ya me acordé, que el tema es, este autor también plantea el hecho de que los mexicanos a veces vemos dos posibilidades. Yo, cuando digo mexicanos, creo que no es exclusivo del mexicano. Puede ser que pase en otros países, no sé en cuáles, ¿no? Pero aquí vivimos y pero aquí nos afecta, ¿no? Exacto, aquí vivimos y es lo que tenemos y conocemos más de cerca. Así es. Si alguna vez tuvimos alguna experiencia en otro país, está bien, pero más de cerca aquí lo vivimos. Que nada más existe dos opciones de hacer las cosas en México. O, lo voy a decir de una manera decente, ¿no? O piso a esta persona, o si no la piso, me pisa, ¿no? Entonces, eso no te permite avanzar. Si esa concepción de esa idea la transformáramos, otro gallo nos cantaría, no solamente a nivel país, sino a nivel nación, ¿no? O a nivel planeta, a nivel ser humano, ¿no? Sí, yo creo que todo está en función de cómo veamos las cosas. Por eso hablaba yo del ángulo con que veamos las cosas. Y bueno, lo más simple es cuando te dicen, a ver, ¿cómo lo ves el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Exacto. Y ahí está realmente el secreto de ser más de lo que eres, sin pensar que puedes afectar a alguien, sino pensando que conjuntamente con otras personas puedes ser mejor. Claro. Pero cuando empezamos a hablar, a lo mejor ya filosofando un poquito sobre el tema y que ya lo abundaste, el asunto de si yo voy a hacer algo, no tengo que estar pensando tanto en mí, pero sí debo pensar que quiero ser mejor de lo que soy ahora. Definitivo. Porque si no lo pienso así de principio, entonces puedo estar equivocado. Y además que lo otro es que tú no sabes exactamente de qué eres capaz. Y ahí vienen una serie de cuestiones, pero tú tocaste algo clave, que es el miedo. Tenemos miedo al fracaso, la gran mayoría, pero hay mucha gente que tiene miedo al éxito también. Ah, definitivo. Sí, y ¿no? De lo que pueda conllevar eso. Y entonces, si ahora sí que regresamos al tema del valor de negocio, el valor tomado como tal, dependiendo de dónde te encuentres, y negocio pensando que es un negocio, es una empresa o es una idea de lo que puedes llegar a ser. Entonces como que engloba muchas cosas el vocablo. Y creo que tiene mucho que ver cómo te concibas tú y cómo quieres que se conciba lo que tú estás queriendo proyectar. Y en este caso el negocio, aun cuando tú dices que debe ser completamente dividido lo que es la empresa y el empresario, más que nada que es una persona. Exacto, o sea, lo que pasa es que en México, y aquí lo platicamos también, las empresas dirigidas por hombres son reconocidas por los hombres, no por las empresas. ¿No? Sí, exacto. Entonces aquí hemos dicho que una empresa sin un empresario no es empresa, y eso también es cierto. Aquí el valor que tú le das a la empresa es realmente lo que tú dijiste al principio, ¿no?
¿qué tanto valor agregado le estás dando a eso que tú pensaste que era útil para alguien y ese alguien o ese grupo de personas están de acuerdo con ello? Y si son esos nada más o si pueden haber más, ¿no? Exacto. Pero todo está en función de eso. Entonces, si lo tratamos de definir, va a ser complicado porque no lo podemos dividir. O sea, lo tenemos que tomar como un vocablo. Y si volvemos al tema, y a lo mejor ya lo enfocamos a lo que seguramente quieres continuar diciéndonos, es cómo le vas a dar valor a tu negocio y si es necesario, y una de las preguntas es si debe estar, digamos que reconocido, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, tu empresa para que tenga valor o no. Eso es una pregunta muy interesante. Entonces, a ver, ¿qué te parece si le vamos definiendo por ahí? Sí, tú hablabas este tema, estabas comentando de este concepto de llevar a la ejecución. Definitivamente, cualquier idea, cualquier innovación que uno tenga, no vale nada si no la instrumentas, si no la llevas a la práctica. Y yo creo que la empresa empieza a tener valor cuando empiezas a lograr eso, que la lleves a la práctica. En ese preciso momento empieza a tener valor. Cuando la empresa por sí misma, ella, no sé si te ha tocado escuchar o leer o observar, es que esta empresa ya trae inercia, ya opera por sí misma, ¿no? Eso ese ya se volvió como relojito que está caminando, ¿no? Ya es una entidad. O sea, no vas a ver al dueño de Aeroméxico en un mostrador dándote boletos, ¿verdad? Ya instrumentó. Digo, me estoy poniendo un ejemplo al extremo, ¿no? Pero es ese concepto, cuando tú lo logras instrumentar. Cuando logras instrumentar una idea, una iniciativa, partiendo de que puedes hacer equipo, la empresa empieza a tomar su propia personalidad, ¿sí? Y empieza a tomar valor. No importa que hoy por hoy, o sea, ¿qué pasa cuando ya cotiza en bolsa? Bueno, el mismo mercado público le empieza a dar un valor. Cuando tú la empiezas a instrumentar, la empresa por sí misma tiene valor. La única cosa es que su mercado es más chiquito. O sea, es un mercado entre los que los conocen, ¿no? A lo mejor en sus clientes, sus proveedores, sus socios, qué sé yo. Es un poco más chiquito. Está limitada. Sí, limitada a su entorno, a su contexto, ¿no? Cuando entra en bolsa, pues es más pública, entonces se abre, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo debe pensar que en la instrumentación empieza a tener valor. Y para instrumentarla, sí creo que se necesita tener un método. O sea, hablamos de las metodologías, ¿no? Y dicen por ahí es que la mejor práctica, ¿no? Y ese concepto yo creo que tiene que ver con que alguien llevó un método, aplicó un método y a ese alguien le funcionó. Y entonces ese método lo empezó a promover y se hizo de alguna manera universal. Entonces le llamamos la mejor práctica. Una réplica de algo, de un método que elaboró para lograr algo, entonces todo el mundo lo replica. Yo creo que es válido, sí, pero sin embargo, yo lo que creo es que el empresario no se tiene que hacer experto en el método, se tiene que hacer experto en su empresa, en su mercado. Y el método ahí está, y que lo siga, y probablemente no lo siga al pie de la letra, o lo aplique de una manera diferente, porque su contexto es quizá diferente, su equipo diferente, es más, siente las cosas diferentes, pero puede tiene un marco de referencia que le puede ser útil. Y yo creo que los métodos son útiles para facilitar la abstracción de ideas y que le lleves a la ejecución, ¿no? Hoy en día es muy importante, perdón, nada más mi último comentario es,
hoy en día es muy importante la agilidad y la velocidad en la que puedes poner en práctica una idea. Así es. ¿No? Este concepto de métodos te ayudan a que eso lo puedes lograr. A que tu idea vaya de aquí a acá. Sí, exacto. Y quizá tener una visión grande, pero vamos a actuar en pequeño, de tal manera que puedas ir ganando terreno. Y entonces lo puedas hacer factible, replicable o escalable. Vamos a cerrar el segmento porque tenemos que ir a un corte, mencionando, a ver si estás de acuerdo, que el método, para empezar, yo lo concebiría como una herramienta. Definitivo. Y como herramienta, entonces, lo que debe, o para lo que debe servir, es para facilitar un proceso y por el otro lado, tener un orden. Disciplina. ¿No? Sí, definitivo. Orden y disciplina, porque pues si a mí se me ocurre hacer las cosas de un modo, yo puedo tener una idea fabulosa y tú puedes tener otra también. Claro. Pero la manera de llevarla a cabo a lo mejor es más complicada en la forma como tú lo estás pensando a como yo lo estoy haciendo. Claro. Entonces nos ponemos de acuerdo y a través de un método decimos, creo que esta es la mejor manera de llegar a él. Exacto. Y creo que con eso cerramos este segmento. Tenemos que ir a un corte. Amigos, está súper interesante el tema aquí con Alejandro. No se muevan de ahí, regresamos en unos minutos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien amigos, estamos de vuelta en este su programa de innovación para emprendedores y pymes. Estamos con Alejandro Arriaga hablando del valor de negocio y créanme que de repente lo escuchamos, lo vemos, lo leemos, nos lo platican, pero en realidad no nos sentamos a pensar qué significa. Exacto. Y creo que estamos llegando a conclusiones interesantes, Alejandro, porque nos damos cuenta que va mucho más allá de lo que seguramente pensamos. Exacto, totalmente. Y pues hablamos de que debemos crear valor, que debemos obtener valor, pero ¿con qué se come, no? Y de repente nos hacemos la pregunta, y el día de hoy bien vale la pena, porque sí, o sea, cuando hablamos de un negocio decimos, bueno, es negocio porque está redituando frutos. Sí, porque vendo y tengo un retorno positivo de inversión, ¿no? Cuando estás de ese lado, cuando estás del otro lado como consumidor, y todos lo somos, para que no digamos que, no, eso no me toca, sí, todos consumimos. Todos. También lo debemos ver desde ese punto de vista, decir, a ver, ¿me es útil o no me es útil? Exacto. ¿Por qué compro una marca de computadora en vez de otra?
tiene que ver con eso también, o sea, con el valor que le da el que te lo vende y el valor que tú le das al producto que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que con eso englobamos la idea de lo que es el valor de negocio desde un punto de vista, digamos, particular. Claro, y nada más redondeando el concepto también tiene que ver mucho el contexto. ¿Por qué, por ejemplo, si tú estás en tu casa y tienes la posibilidad de tomar agua de la llave, vamos a pensar que ahorita ya la tienes que hervir, ¿no? O le pones un filtro, pones y tomas agua. Pero sales a la calle y te vas a alguna tienda de conveniencia, te compras tu potecito de agua y cuesta diferente. Ahora vete al cine, ¿y cuánto te cuesta? Ahora imagínate que estás en el desierto, ¿cuánto pagarías por una botellita de agua? O sea, también tiene que ver el contexto y el momento en el que te encuentres. Exacto. Y ahí tenemos, fíjate que eso mismo, la capacidad que tengas tú, tu equipo de trabajo o tu misma empresa, a reconocer los momentos en los que estás pasando para poder entender ese contexto y crear valor, eso por sí mismo es hiper valioso. Claro. Es hiper valioso, porque entonces te darás cuenta de algo. Yo no estoy diciendo que tú tengas la idea única, no, como decía un amigo, es que todas las pymes luego pensamos que es que esto nadie se le ha ocurrido, nadie lo ha pensado. No podemos crear, una pyme no puede crear monopolios, o sea, no. Y yo creo que menos una pyme. No puede, o sea, no podemos pensar, esto nadie lo ha hecho, no he encontrado ningún competidor. No es verdad, eso no es cierto, ¿no? Alguien lo está haciendo, a lo mejor ni siquiera te has enterado que alguien lo está haciendo, o a lo mejor ese que lo está haciendo ni siquiera se ha enterado que lo está descubriendo. Claro, o sea, no debemos de pensar más en términos de nuestro contexto, nuestra amplia área de acción y estar pendientes, ¿no? De estar observando. Yo me muevo mucho en transporte público. He optado un poco por dejar el coche y a mí me gusta mucho porque voy observando. Lo que no ves cuando vas manejando. Lo que no ves cuando vas manejando. Me subo al metro, al metrobús, al camión, a la micro, y es interesantísimo ver lo que sucede, porque es la única forma en la que tú vas a poder entender tu contexto y así ir a viajar. Así que, como dice mi papá, al lugar que fueres, haz lo que vieres y así aprenderás más, ¿no? Fíjate que ahorita que lo comentas y estábamos hablando también de método, ¿no? A mí me pareció muy interesante tu página, al último nos dirás la dirección, porque hablas de 4 unidades o 4 conceptos bien estructurados de cómo ir orientando a una empresa, y la verdad es que tú te dedicas al coaching, y eso me lo comentaste, ya hablamos aquí del coaching, que es muy diferente a la consultoría, ¿no? La consultoría, según me comentó un experto, tú le dices qué hacer al empresario que estás asesorando, y el que se encarga de ejecutarlo es él. Si lo hace o no lo hace, es su problema, tú ya le dijiste. En el coaching no, en el coaching tú lo llevas de la mano y haces junto con él lo que tiene que hacer, o lo incitas a que lo haga, que es muy diferente. Y ya, conforme lo vas incitando y vas provocando esa acción y lo logras, entonces vas avanzando. De otra manera, entonces no eres coaching, eres consultor. Claro. ¿No? Sí, digo. Tú dime si estoy mal, digo, tú eres el coaching aquí. Pero eso tiene muchísimo que ver, a veces, con lo que cada uno tenemos conceptualizado lo que hacemos. Como bien decías ahorita, un empresario puede decir, lo que yo estoy haciendo nadie más lo hace. Con esto marco de referencia, o porque te atreves a asegurarlo así, ¿no? Para empezar, creo que no eres inventor. Y la otra, ¿por qué piensas que no hay alguien más que pueda pensar un poquito como tú y que se le esté ocurriendo algo como lo que tú estás haciendo? Claro. Y eso, fíjate, hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Entonces dices, a ver, nos sentamos un ratito a platicarlo y llegamos a un acuerdo. Claro. Porque es bien importante tomarlo en consideración
si le vas a dar valor a... Claro. Sí, un poco profundizando en el tema este que decías del coaching, como decía anteriormente, yo creo que no se trata de que el empresario sea máster en el método, se trata de que sea máster en su negocio. Y cuando digo máster en su negocio es que, en primer lugar, conozca perfectamente identifique perfectamente en el mercado su problemática, sus necesidades, sus inquietudes, sus ritos, sus necesidades, ¿no? Y el método, como bien decíamos, es simplemente una guía. El coach es alguien que conoce. Yo, por ejemplo, procuro estar leyendo o tomando cursos de capacitación de diferentes métodos, ¿no? Y también no me gusta ser tan ortodoxo, decir, es que el método dice 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Yo soy un poquito, quizá, no sé si hago bien o mal, pero me funciona, de que no ser tan ortodoxo, también hay que entender el contexto. Sí seguir un método, porque como bien decías, el problema más grande que existe entre los seres humanos se llama comunicación. O sea, yo puedo decirte algo, ayer lo platicaba con nuestro Nelson, nuestro profesor de inglés, que un tema entre el receptor y el transmisor, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de lo que yo digo, de que tú lo entiendas? Si yo soy el responsable o tú eres el responsable, ¿no? Entonces, un método lo que te ayuda, como decíamos, este tema del marco de referencia, es precisamente a poder establecer una mejor comunicación. Como decía otro profesor que tenía, ¿qué entiendes por entiendes? ¿No? Entonces, en esa medida, en esa medida hay que aplicar el método, para que entonces tengamos un marco de referencia que nos permita comunicar y tener más o menos una concepción similar o homogénea de lo que estamos hablando o a lo que queremos llegar, para que tengamos línea. Exacto. Entonces, ahí es donde radica la diferencia entre el coaching y el consultor. Efectivamente, a lo mejor el consultor tienes que hacer esto, porque a lo mejor tiene una experiencia que le funcionó así, de esa manera, en otro lugar. Yo creo más bien que el empresario sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El único problema que tiene es que tiene las ideas en su cabeza, pero no encuentra en qué cajoncito van, ¿no? Y entonces, ¿cómo las ordena para lograr un objetivo? Y eso es el producto de un coach. Claro que el coach a lo mejor tendrá otra ventaja que pueda poner al servicio de su coaching, que en este caso es, tú por ejemplo ahorita estás viendo algo que yo no estoy viendo, que es lo que está a mis espaldas, y viceversa. Eso es lo que haces. Yo puedo estar viendo diferentes escenarios, diferentes contextos, diferentes empresas, diferentes personas, que me dan puedo tener comentarios enriquecedores para tu situación, ¿no? Y algunos podrán aplicar y otros no, pero eso radica el coach, que te permita, que te facilite la instrumentación de una idea siguiendo un método, uno u otro método. Yo creo que dependiendo del caso puede ser más fácil aplicar uno u otro, ¿no? Y ya será tarea del coach cuál aplicar, dependiendo del momento, ¿no? Del momento, del escenario, de la circunstancia. Exacto. De la necesidad, o sea, son una serie de factores que el coach tiene que tener en mente, porque el empresario no es, ni queremos que sea, máster en el método. No, pues nos quedamos sin chamba. Después, ¿cómo? ¿Quién me contrata? No. Fíjate, tú ahorita hablabas de método y me pareció muy interesante porque viene inclusive en tu página y yo lo utilizo mucho también, el método de Canvas, ¿no? Que la verdad te facilita muchísimo el encontrar todos los escenarios que debes tener presentes para un plan de negocio, ¿no? Entonces, aquí lo hemos platicado con otros consultores, con otros colegas, y hemos llegado a la conclusión de que lo importante es el método, y ahorita lo estamos reafirmando, ¿no? El hecho de tener un método, y creo que lo acabas de explicar muy bien, es, a ver, nos ponemos de acuerdo en que el escenario o la cancha en donde vamos a jugar es esta.
Y entonces vamos a ver cosas similares, a lo mejor no lo mismo, pero vamos a estar en un mismo contexto. Claro, ¿no? Te permite Eso, tener foco. exacto, y nos vamos a poder poner de acuerdo, porque si cada quien está en su rollo, como decíamos, Sí. pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Así es. Entonces para eso sirven los métodos, y el método de Canvas la verdad es que me parece estupendo, porque encuentras todos los aspectos medulares o estratégicos de un plan de negocio. Claro, la complejidad el Canvas, si tú lo ves en un solo hoja, los 9 elementos, pues está fácil, ¿no? Pero la real complejidad es lo que escribes en cada cuadrito. Exactamente. Y eso no es nada fácil, porque es una serie, es iterativo, ¿no? Tienes que estar pensando y repensando y volviendo a pensar en conjunto para ir llegando a conclusiones. Y yo lo que procuro hacer es, no tratemos de llegar a la mejor conclusión, vamos a llegar a una primera conclusión y ejecutemos. Y en esa ejecución vamos a aprender. Y luego volvamos a ejecutar y regresar. Está vivo, no está escrito en piedra, está vivo. Y así es como debemos de entender las cosas. O sea, claro, como en uno. Yo no soy el mismo que era hace 10 años o hace 20 años o hace 30 años, ¿no? Ya no digo más porque pues, no había nacido. A lo que voy es que todos vamos evolucionando y así va evolucionando tu empresa, va evolucionando la gente, va evolucionando tu equipo y todo se va transformando. Lo único que tienes que tener es el método que te permita tener visibilidad de las cosas, ¿no? Y aún así, teniendo todos los elementos, puede ser que no se te ocurran, claro. ¿no? Puede ser que no se te ocurran, pero se te facilita o te da la oportunidad a que lo repienses, ¿no? Hay autores que dicen que hay que, ¿cómo decían? Hay que desaprender para aprender. Si tú lo entiendes en un sentido figurado, pues ya me olvido de lo que aprendí y yo ahora voy a aprender cosas. Pues no, o sea, yo creo que no es así. Yo creo que es, no te ates a lo que pensabas, a las ideas que tenías, a lo que hacías, no te ates. O sea, simplemente abre tu panorama, tu Creo perspectiva. que eso se podría explicar muy bien con un ejemplo. Y mira que me ha tocado trabajar con productores nacionales, productores mexicanos, benditos todos ellos porque siguen trabajando en el campo mexicano y no están pensando irse al otro lado, pero bueno, con todas sus dificultades están aquí. Pero me he enfrentado, y yo creo que es una manera quizás sencilla de explicarlo, a que los productores, y me tocó en Veracruz, yo llegué a ver a unos productores de piña en Veracruz, en Rodríguez Clara, Veracruz, y me decían, es que estamos sufriendo muchísimo porque ya no vendemos las piñas como antes. Entonces, Así que ya no venden piñas. Ya no venden piñas, ¿no? Y la verdad es que toda la comunidad se dedica a eso, ¿no? Y siembran piñas. Entonces la primera pregunta que les dice, bueno, ¿y cada cuándo la siembran? No, es que todos los años la sembramos. Tenemos 2 temporadas y en las 2 temporadas las sembramos y producimos y son las mejores piñas de México. Bueno. Pero ya no las venden. No, ya no las venden. Bueno, ¿por qué no siembran sandías? ¿O por qué no siembran mangos? No, casi les golpeé la cabeza. ¿No? ¿Cómo nos vienes a decir eso? Mi familia por años ha hecho esto, no lo vamos a dejar de hacer nunca. Exacto. Y ahí es donde entra lo que estás explicando ahora. ¿Por qué tiene que ser así? Claro. Prefieren tirar, yo les decía, prefieren tirar todas las piñas porque no las venden a pie de carretera y volverlas a plantar el año que viene, a cambiar de cultivo. Pues sí, fíjate, o sea, cómo está los usos y costumbres en México siguen siendo algo que nos ata, lo que tú dices. Sí, y tú le estabas dando una alternativa, ¿no? Al menos que la pensara, no estás diciendo, hazla, al menos piénsala. No, haz de cuenta que es un sacrilegio, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos tiene que hacer pensar
porque en este mundo globalizado y tan dinámico en el que vivimos, nos lleva a eso. Si tú estás haciendo algo que es bueno ahorita, no significa que lo va a hacer siempre. Claro, definitivamente. Tienes que estar innovando, por eso este programa, tienes que estar innovando, Claro. porque tienes que ir adelante de lo que está pensando tu competencia, que además la debes conocer. Si yo sé que mi vecino está produciendo lo mismo que yo, pues tengo que hacer algo para ganarle más mercado. Entonces tienes que innovar, ¿no? Claro. Entonces a eso vamos. Quitémonos esa idea de ataduras y de tradicionalismos que no nos llevan a nada, o más bien sí nos llevan a la muerte segura, a estar mejor innovando y ser mejores, y como tú decías hace rato, evolucionar, porque Claro. no cambiamos, evolucionamos. Claro, ¿no? sí. Y siguiendo tu ejemplo, tú les ponías en alternativa, bueno, siempre en otra cosa, pero las alternativas podrían ser N, ¿no? Si regresamos al Canvas, puede ser desde cuál es el canal que utilizas de comercialización, a qué cliente te estás dirigiendo, cómo te vas a relacionar con ese cliente, o ya no hagas piñas, haz jugos, o véndela en rebanadas, qué sé yo, pero realmente irse adaptando a lo que está exigiendo el mercado. Por eso digo, hay que salir a la calle, ¿no? Hay que salir a la calle y observar. Dicen que el método moderno, y ya para redondear la idea ya nos vamos, el método moderno de la innovación no está en que vayas y como cualquier mercadólogo vayas y le preguntes a tu cliente. No. Ahora lo tienes que ver. Pero eso es desde, no sé si tú en la primaria te acuerdas de lo que se llamaba el método científico. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que era observar, ya ni me acuerdo de todo, pero era básicamente lo que sí estoy seguro era que había que observar, después había que, era la hipótesis, la tesis, la hipótesis y la observación, y luego La experimentación. la implementación, ¿no? Así ha sido, o sea, tú dime cómo hicieron la leyenda de cómo descubrió la gravedad Newton, ¿no? Simplemente observando. O sea, eso es una mecánica muy natural del hombre, observar. Los astrónomos. ¿Y a qué llegamos? A un método. A un método. Porque es observar, tomar notas, observar, tomar nota, observar, tomar nota, y poder identificar quizá un patrón. Y en la función del patrón es poderlo implementar, pero ese patrón puede cambiar y hay que estar pendiente cómo o cuándo debería de cambiar. Pues Alejandro, se nos ha ido el tiempo muy rápido, la verdad es Rapidísimo. que podríamos haber tocado más Sí. temas, pero creo que fue interesante, espero que haya sido también para ustedes, amigos. Pero aquí lo interesante es que no termina el programa, pero no termina el tema, o sea, No. está vivo, como bien decía Alejandro. Entonces te voy a pedir de favor que des tus datos por si alguien quiere saber más sobre este tema y sobre otros que son objeto de tu actividad profesional. La verdad es que me pareció interesante tu página sin tantas palabras, que eso a mí me choca de los sitios web, con que sean muy objetivos, muy claros, que sean muy concretos. Yo creo que es lo más sencillo y lo más entendible, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no compartes tus datos, tu página web, tu correo electrónico, por si quieres saber más del tema Claro. del valor y de los negocios? Sí, nuestro concepto es cómo llevamos a una empresa en su ciclo de vida a generar más valor, ¿no? Ahí está. Y bueno, mi correo electrónico es alejandro.arriaga@bpx4, B de bueno, P de Pedro, x4.com. Mi Twitter es @alexarriaga2000 y nuestra página es www.bppor4.com. Perfecto. A la orden, lo que se Ahí ofrezca. pueden ingresar, pueden ver, la verdad es que está muy interesante la página, hablas de estos 4 conceptos, no me acuerdo ahorita, hablabas de planeación estratégica, hablabas de innovación, hablabas de otros 2 más, Ya necesitamos evolucionar la página también. pero no me parece desactualizada Descabellada. para nada, o sea, me parece muy actual. Y amigos, pues les agradecemos el favor de su atención, como todos los martes, el martes de innovación por esta televisora, agradeciendo el favor de su atención, que nos haya acompañado Alejandro Arriaga,
y los esperamos la próxima semana por esta emisora a la misma hora, ya saben, de 8 a 9 de la noche. Muchísimas gracias y aquí nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.